Cada vez que tú te vas, ella viene. Nadie imaginó que una anciana con Alzheimer sería capaz de detener una elegante fiesta de compromiso con una sola frase. Mientras todos pensaban que sus palabras eran fruto de la enfermedad, un millonario comenzó a preguntarse por qué aquella mujer temblaba de miedo cada vez que veía a su hermosa prometida. Solo unas horas después descubriría una verdad que había permanecido oculta durante meses. Una verdad que cambiaría el destino de varias personas y, sobre todo, transformaría su propia vida para siempre. Esta historia nos recuerda que la maldad puede esconderse durante mucho tiempo detrás de una sonrisa, de la belleza o de las apariencias, pero tarde o temprano siempre termina saliendo a la luz. Porque la belleza más auténtica y duradera no está en el rostro, sino en el corazón de las personas sencillas que nunca dejan de actuar con bondad. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La primavera despertaba lentamente sobre Sevilla. El aroma del azahar flotaba por las calles mientras la ciudad empezaba a vestirse para la feria de abril. En una elegante mansión andaluza, rodeada de patios luminosos, columnas blancas y una antigua fuente de mármol, el silencio era tan habitual como el canto de los pájaros al amanecer. Leandro Aranda llevaba años viviendo entre reuniones, contratos y responsabilidades. Como presidente de Aranda Grupo, había aprendido a controlar casi todo, excepto el silencio que lo esperaba cada noche al regresar a casa. Faltaban apenas unas semanas para su boda y, aún así, aquella inmensa casa seguía pareciéndole demasiado vacía. Aquella mañana esperaba entrevistar a la nueva gobernanta. Frente al gran portón de hierro, Noelia Ibáñez sujetaba con cariño el brazo de su madre. «¿Dónde estamos, hija?», preguntó doña Mercedes mientras observaba la fachada con curiosidad. «En el lugar donde voy a trabajar, mamá. Todo irá bien. Ya lo verás». La anciana sonrió con dulzura. «Perdona si vuelvo a darte preocupaciones». A Noelia se le encogió el corazón. Desde que el Alzheimer había comenzado a borrar algunos recuerdos, su madre repetía aquella disculpa casi todos los días, como si tuviera miedo de convertirse en una carga. Un mayordomo salió a recibirlas y las acompañó hasta el despacho principal. Mientras esperaban, doña Mercedes se quedó inmóvil escuchando el murmullo de la fuente del patio. «Escucha, parece que la fuente está cantando». Noelia sonrió sin darse cuenta. «Siempre encuentras algo bonito, mamá». Minutos después, Leandro levantó la vista de unos documentos y observó a las dos mujeres. Pensaba que vendría sola. «Lo intenté, señor Aranda, pero mi madre ya no puede quedarse sin compañía. No tengo hermanos ni familiares que puedan hacerse cargo de ella». Antes de que él respondiera, doña Mercedes dio un pequeño paso al frente. «Disculpe las molestias. Prometo no estorbar». Aquellas palabras despertaron un recuerdo que Leandro creía olvidado. Su abuela solía decir exactamente lo mismo cuando la edad empezó a convertir las tareas más sencillas en un esfuerzo. Guardó silencio unos segundos antes de cerrar la carpeta que tenía sobre la mesa. «El puesto es de interna. Habrá jornadas largas y horarios imprevisibles. Lo comprendo. ¿Está segura de que podrá cuidar de su madre y cumplir con el trabajo?» Noelia asintió sin dudar. «Ella siempre será mi prioridad». Leandro observó el cansancio en su rostro y la serenidad con la que la anciana esperaba una respuesta. Finalmente asintió. «Entonces, bienvenida. El trabajo es suyo». Los ojos de Noelia se humedecieron de inmediato. «Muchas gracias. No sabe cuánto significa esto para nosotras». Poco después, un empleado las acompañó hasta una pequeña casa situada junto al jardín. Era sencilla, pero luminosa. Desde la ventana se veía un viejo naranjo cubierto de azahar. Doña Mercedes salió despacio al patio y se acercó al árbol. Cerró los ojos unos segundos mientras acariciaba el tronco. «¿Huele igual que el patio de mi casa?».
Noelia sonrió con ternura. Hace muchos años que no vamos allí, mamá. La anciana abrió lentamente los ojos. Entonces, quizás solo lo soñé. Mientras Noelia terminaba de ordenar sus cosas, Leandro pasó por el jardín después de una llamada de trabajo. Parece que ya ha encontrado su rincón favorito. Doña Mercedes levantó la vista. Los árboles escuchan sin hacer preguntas. Por eso nunca juzgan a nadie. Él dejó escapar una leve sonrisa. Ojalá las personas hicieran lo mismo. La anciana lo observó durante unos instantes. Aunque su memoria olvidaba nombres y lugares, aún parecía capaz de reconocer el peso que escondían algunos corazones. Entonces, habló con una dulzura que desarmó a Leandro. Tiene los ojos muy cansados. Las personas que llevan demasiado tiempo solas terminan mirando así. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Leandro no encontró ninguna respuesta. Hacía muchos años que nadie veía más allá de su apellido, de su fortuna o del cargo que ocupaba. En ese instante, el sonido de un automóvil entrando por la avenida principal rompió la calma del jardín. El mayordomo caminó hacia la entrada con paso apresurado. Noelia levantó la vista desde la pequeña casa. Leandro dirigió la mirada hacia la escalinata. Un elegante coche negro acababa de detenerse frente a la mansión. La mujer que descendió llevaba un vestido color marfil, unas gafas oscuras y una sonrisa impecable. Leandro sostuvo la mirada sobre ella durante unos segundos. Ignoraba que, desde ese mismo instante, la tranquilidad de la mansión Aranda había llegado a su fin. La llegada de Almudena Rivas transformó la mansión Aranda desde el primer instante. Los empleados comenzaron a moverse con mayor rapidez. Las floristas entraban y salían con catálogos bajo el brazo, y cada habitación parecía prepararse para una boda que toda Sevilla esperaba con ilusión. Delante de Leandro, Almudena era la imagen perfecta de la elegancia. Saludaba a los empleados por su nombre, agradecía cada detalle y sonreía con una naturalidad que inspiraba confianza. Noelia quiso creer que aquella primera impresión era sincera, pero 2 días después, comprendió que las apariencias podían engañar. Aquella mañana Leandro salió temprano hacia Madrid para reunirse con varios inversores. El coche apenas había desaparecido tras el portón cuando la expresión de Almudena cambió por completo. Mientras Noelia trabajaba en la planta superior, doña Mercedes paseaba despacio por el jardín. Se detuvo junto al viejo naranjo y respiró profundamente el aroma del azahar. ¿Le gustan las flores?, preguntó Almudena con una sonrisa impecable. La anciana asintió con timidez. Me recuerdan a mi casa. ¡Qué bonito! Almudena se acercó despacio y le ofreció el brazo con aparente amabilidad. Venga conmigo. Hace fresco y podría resfriarse. Doña Mercedes aceptó sin sospechar nada. Solo cuando llegaron al pasillo, lejos de las miradas de los demás, la voz de Almudena perdió toda calidez. Le pedí que no saliera sola. La anciana bajó la cabeza. Lo siento, solo quería ver el árbol. Si vuelve a hacerlo, pensarán que la familia Aranda no sabe cuidar de sus mayores. ¿Eso es lo que quiere? No, perdón. Almudena abrió la puerta de la habitación. Descanse un rato. Será lo mejor para todos. Esperó a que doña Mercedes entrara y cerró la puerta con suavidad. El leve sonido de la llave girando en la cerradura apenas duró un segundo. Desde el final del pasillo, Pilar, la cocinera, alcanzó a ver cómo Almudena salía de la habitación con la misma sonrisa elegante de siempre. Dudó unos instantes, pero siguió caminando. No había visto lo suficiente como para acusarla de nada. Cuando Noelia terminó su trabajo y regresó a la pequeña casa, encontró a su madre sentada junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo. ¿Ha pasado algo, mamá? Doña Mercedes tardó unos segundos en responder. No, creo que hoy me he portado mal. Noelia se arrodilló frente a ella.
¿Por qué dices eso? La anciana frunció el ceño, intentando recordar. No lo sé, pero tuve que pedir perdón. Noelia la abrazó con ternura. No has hecho nada malo. Nunca tienes que pedir perdón por ser quien eres. Doña Mercedes apoyó la cabeza sobre su hombro. Sin embargo, sus ojos seguían reflejando una inquietud que ni ella misma lograba comprender. Al caer la tarde, Leandro regresó de Madrid y encontró a Almudena revisando la lista definitiva de invitados. ¿Cómo ha ido el día? Muy tranquilo. Todo está listo para la boda. Él asintió satisfecho. En ese momento vio a Noelia cruzar el vestíbulo junto a su madre. Doña Mercedes levantó la vista y, al encontrarse con Almudena, se quedó inmóvil. Sus manos comenzaron a temblar casi sin que nadie lo advirtiera. Instintivamente dio un paso atrás y se aferró al brazo de su hija. «¿Mamá? ¿Te encuentras bien?», preguntó Noelia. La anciana tardó unos segundos en responder. «Sí, solo me he confundido». Continuó caminando sin volver la vista atrás. Leandro siguió la escena en silencio. Era la segunda vez que aquella mujer, siempre serena y amable, reaccionaba con el mismo miedo cuando Almudena estaba cerca. No hizo ninguna pregunta, pero mientras observaba cómo ambas desaparecían por el pasillo, una duda comenzó a abrirse paso entre todas las certezas que hasta entonces habían guiado su vida. ¿Por qué una anciana que apenas recordaba los nombres parecía incapaz de olvidar el rostro de Almudena? Los días transcurrían con una calma que, poco a poco, empezaba a resultar engañosa. Mientras Sevilla ultimaba los preparativos para la feria de abril, la mansión Aranda se llenaba de flores, telas y cajas con los últimos detalles de la boda. Cada mañana, antes de salir hacia la empresa, Leandro acostumbraba a tomar un café con leche en el patio interior. Aquel rincón, acompañado por el murmullo de la vieja fuente y el perfume del azahar, era el único lugar donde conseguía olvidarse durante unos minutos del peso de sus responsabilidades. Una de aquellas mañanas, encontró a doña Mercedes regando con paciencia unas macetas de jazmín. «Buenos días». La anciana levantó la vista y sonrió. «Buenos días. Perdón, ¿nos conocemos?». Leandro dejó escapar una breve sonrisa. «Sí, vivo aquí». Doña Mercedes bajó la mirada con cierta vergüenza. «Hay días en los que mi cabeza decide esconder los recuerdos. No tiene que disculparse nunca». Ella acarició una de las flores antes de responder. «Los árboles y las plantas son pacientes. Nunca se enfadan cuando uno olvida sus nombres. Ojalá las personas aprendieran de ellos». Aquellas palabras acompañaron a Leandro durante el resto del día. Al caer la tarde, Noelia encontró a su madre sentada junto a la ventana de la pequeña casa. Entre sus manos sostenía una fotografía antigua cuidadosamente protegida por un marco de madera. En la imagen aparecía Julián sonriendo, con un casco de obra bajo el brazo. Sobre el casco, todavía podía distinguirse el antiguo emblema de Aranda Grupo. «Otra vez has sacado la foto». Doña Mercedes acarició el cristal con la yema de los dedos. Era un hombre muy bueno. Sí, lo era. La anciana permaneció unos segundos contemplando el retrato. ¿Cómo se llamaba? Noelia tragó saliva. Julián. Doña Mercedes sonrió con tristeza. ¡Qué nombre tan bonito! Abrazó la fotografía contra su pecho, como si el corazón siguiera recordando aquello que la memoria ya no alcanzaba. Mientras tanto, en la casa principal, los preparativos continuaban sin descanso. Almudena encontró a doña Mercedes desorientada en uno de los pasillos. ¿Buscando otra vez el jardín? La anciana asintió con timidez. «Creo que me he equivocado de camino». Almudena sonrió con una amabilidad impecable. «No se preocupe. Venga conmigo». Solo cuando llegaron a un rincón apartado, donde nadie podía escucharlas, su voz cambió por completo. «Si vuelve a perderse, todos pensarán que es un problema para esta casa».
¿Quiere causarle eso a su hija? Doña Mercedes negó de inmediato. No, perdón. Entonces procure recordar lo que le digo. Desde el extremo del pasillo, una de las empleadas alcanzó a ver cómo Almudena acompañaba a la anciana de regreso. La escena parecía completamente normal. Bajó la mirada y siguió su camino, incapaz de imaginar lo que realmente había ocurrido unos segundos antes. Aquella noche, Noelia se despertó al escuchar un leve sollozo. Entró enseguida en la habitación. Doña Mercedes dormía inquieta. Movía las manos con nerviosismo mientras murmuraba entre sueños. «No cierres la puerta, por favor. No cierres la puerta». Noelia le acarició el cabello hasta que volvió a tranquilizarse. Pensó que era otro recuerdo confuso provocado por la enfermedad. No imaginó que aquellas palabras nacían de un miedo demasiado reciente para haber desaparecido. A la mañana siguiente, Leandro regresó antes de lo previsto de una reunión. Mientras cruzaba el vestíbulo, vio a doña Mercedes bajarse discretamente la manga del jersey. Durante un instante quedó al descubierto un pequeño moratón en su muñeca. Frunció ligeramente el ceño. Estuvo a punto de preguntar qué había ocurrido. En ese momento apareció Almudena al final del pasillo. La reacción de doña Mercedes fue inmediata. Bajó la mirada, dio un paso atrás y buscó el brazo de Noelia con una ansiedad imposible de disimular. Leandro permaneció inmóvil. No había gritos, no había acusaciones, solo una anciana incapaz de recordar muchas cosas y, sin embargo, aterrorizada siempre por la misma persona. Aquella noche, mientras el silencio volvía a adueñarse de la mansión, una idea no dejó de rondar la cabeza de Leandro. Tal vez el miedo de doña Mercedes no era una consecuencia del Alzheimer. Tal vez alguien se había encargado de alimentarlo cada día. La noche de la fiesta de compromiso llegó envuelta en el brillo de cientos de luces. El jardín de la mansión Aranda estaba decorado con faroles, flores blancas y largas mesas preparadas para recibir a los invitados más importantes de Sevilla. La música de un cuarteto de cuerda acompañaba las conversaciones mientras los camareros servían copas de cava. Entre sonrisas, Noelia apenas tenía un instante para detenerse. Iba de una mesa a otra procurando que todo saliera perfecto. Antes de empezar el servicio, dejó a doña Mercedes sentada en un banco del patio, desde donde podía escuchar la música y contemplar la fuente. «Volveré enseguida, mamá. No te preocupes por mí. Estoy bien aquí». La anciana observaba las luces reflejadas sobre el agua con una expresión tranquila. Durante unos minutos, incluso parecía disfrutar de la velada. Leandro saludaba a empresarios, familiares y viejos amigos, sin dejar de observar discretamente a Noelia y a doña Mercedes. Desde hacía días no conseguía apartar de su cabeza el miedo que aparecía en el rostro de la anciana cada vez que Almudena se acercaba. Cuando sonó su teléfono, uno de sus socios le pidió que atendiera una llamada urgente relacionada con un proyecto en Valencia. «Solo serán unos minutos». Leandro se alejó hacia el interior de la casa. Almudena siguió con la mirada cómo desaparecía por el pasillo. Solo entonces caminó hasta el banco donde estaba sentada doña Mercedes. Mantuvo la misma sonrisa elegante de siempre. «¿Se encuentra cómoda, doña Mercedes?» La anciana asintió con timidez. «Sí, gracias». Almudena se inclinó ligeramente, como si solo quisiera hablarle al oído. «Recuerde lo que le dije. Esta noche no cause ningún problema. No querrá que Noelia pague las consecuencias». El rostro de doña Mercedes perdió todo el color. «Yo no quiero hacer daño a nadie. Lo sé. Entonces siga siendo obediente». Almudena se alejó saludando con naturalidad a varios invitados, como si aquella conversación nunca hubiera existido. Pocos segundos después, Leandro regresó al jardín. Buscó a doña Mercedes con la mirada. La encontró de pie junto al banco, completamente inmóvil.
Noelia también advirtió que algo ocurría y corrió hacia ella. «¿Mamá?». La anciana dio un paso hacia atrás. El vaso de agua que sostenía resbaló entre sus dedos y se hizo añicos contra el suelo. Las conversaciones fueron apagándose poco a poco. Más de 200 miradas se dirigieron hacia ella. Doña Mercedes comenzó a temblar. Se llevó las manos a la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No, por favor». Noelia intentó abrazarla. «Mamá, mírame. Ya estoy aquí». Pero la anciana parecía no escucharla. Miraba fijamente a Almudena. «No cierres la puerta». El silencio se hizo absoluto. «Por favor, no cierres la puerta». Leandro sintió un escalofrío. Entonces la anciana, con la voz rota por el miedo, murmuró unas palabras que parecían escapar de un recuerdo imposible de borrar. «Cada vez que él se iba, tú venías». Por primera vez desde el comienzo de la noche, la sonrisa de Almudena desapareció. Leandro no dijo una sola palabra. Se acercó despacio, tomó las manos de doña Mercedes y la ayudó a sentarse. «Ya ha pasado. Está a salvo». La anciana rompió a llorar apoyando la cabeza sobre el hombro de Noelia. Los invitados comenzaron a murmurar sin comprender lo que acababan de presenciar. Almudena dio un paso al frente. «Leandro, está confundida. La enfermedad le hace mezclar los recuerdos». Él levantó lentamente la mirada. No había ira, solo una calma que resultaba mucho más inquietante. «Puede ser». Guardó silencio unos segundos. «O puede que lleve demasiado tiempo intentando recordar algo que nosotros nunca quisimos ver». Aquella misma noche, cuando el último invitado abandonó la mansión y el silencio volvió a adueñarse de la casa, Leandro entró en su despacho. Descolgó el teléfono y marcó un número. «Javier, mañana a primera hora quiero revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la finca de los últimos 3 meses. ¿Ha ocurrido algo, señor Aranda?». Leandro dirigió la mirada hacia el jardín, donde Noelia acompañaba a su madre de regreso a la pequeña casa. «Eso es precisamente lo que voy a descubrir». Leandro apenas durmió aquella noche. Las palabras de doña Mercedes no dejaban de resonar en su memoria. Cada vez que él se iba, tú venías. Aquello no sonaba al delirio de una persona enferma. Sonaba al recuerdo de un miedo demasiado profundo para haber nacido de la imaginación. A las 8 de la mañana entró en la sala de seguridad de la mansión. Javier, responsable del sistema de vigilancia, ya lo esperaba frente a varios monitores. «¿Qué fechas quiere revisar, señor Aranda?». «Empiece por los días en que estuve fuera de Sevilla durante los últimos 3 meses». Las imágenes comenzaron a avanzar. Al principio todo parecía normal. Los jardineros trabajando, los empleados entrando y saliendo, los proveedores descargando mercancías, hasta que Leandro levantó la mano. «Deténgalo». En la pantalla aparecía doña Mercedes paseando por el jardín. Almudena se acercaba sonriendo. La tomaba del brazo con aparente delicadeza y la acompañaba hacia el interior de la casa. Minutos después, otra cámara mostraba cómo cerraba la puerta de una habitación y giraba la llave antes de alejarse con absoluta tranquilidad. La siguiente, otra grabación. Doña Mercedes intentaba salir al patio. Almudena le hablaba muy cerca del rostro. La anciana bajaba inmediatamente la cabeza y regresaba sola a la habitación. No había golpes, no había gritos, solo una sucesión de pequeños gestos que, vistos uno tras otro, revelaban una crueldad cuidadosamente escondida. Leandro sintió un peso insoportable sobre el pecho. Todo había ocurrido bajo su propio techo, y él nunca lo había visto. Aquella misma mañana decidió hablar con los empleados por separado. La primera fue Pilar, la cocinera. La mujer tardó varios segundos en reunir el valor para hablar. «Lo sospechábamos, señor, pero nunca ocurría delante de nadie. Cuando nos acercábamos, la señorita Almudena volvía a comportarse como si nada hubiera pasado.
El jardinero confirmó la misma historia. También el mayordomo. Todos coincidían en lo mismo. Habían visto el miedo de doña Mercedes. Nunca habían podido demostrar su origen. Leandro no los culpó. Comprendía demasiado bien el poder que podía ejercer una persona convencida de que nadie se atrevería a contradecirla. Al salir del despacho del mayordomo pasó junto a la pequeña casa donde vivían Noelia y su madre. La puerta estaba entreabierta. Doña Mercedes contemplaba una vieja fotografía con una ternura infinita. Leandro llamó suavemente. ¿Puedo pasar? Claro. Tomó el marco entre las manos. En la imagen aparecía un hombre sonriendo con un casco de obra bajo el brazo. Sobre el casco todavía podía distinguirse el antiguo emblema de Aranda Grupo. Leandro sintió un leve sobresalto. ¿Quién era? Doña Mercedes acarició el cristal. Era un hombre muy bueno. Después guardó silencio. No consiguió recordar su nombre. Aquella misma tarde, Leandro llevó la fotografía a la oficina central de Aranda Grupo. Nada más verla, el director de recursos humanos frunció el ceño. Conozco ese uniforme. Abrió un antiguo archivo digital. Un instante después apareció un expediente. Julián Ibáñez, ingeniero de Aranda Grupo, fallecido en un accidente laboral 16 años atrás. Leandro permaneció inmóvil. La investigación había sido archivada durante la presidencia de su padre. Todo se había resuelto con una rapidez que ahora resultaba difícil de justificar. Comprendió entonces que Noelia nunca había mencionado quién había sido su marido. Jamás utilizó aquel apellido para pedir ayuda. Solo había intentado empezar de nuevo. Leandro cerró lentamente el expediente. Ya no se trataba únicamente de la crueldad de Almudena. También existía una deuda que su propia familia llevaba demasiados años sin afrontar. Al salir del edificio llamó a su abogado. Quiero cancelar todos los preparativos de la boda. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. ¿Está completamente seguro? Leandro miró una vez más la fotografía de Julián. Esta vez no respondió de inmediato. Ha llegado el momento de hacer lo correcto. Colgó despacio. Por primera vez en muchos años, sabía que la decisión más difícil de su vida también era la única que le permitiría volver a mirarse al espejo sin sentir vergüenza. A la mañana siguiente, la mansión Aranda amaneció más silenciosa que de costumbre. Leandro pidió a Almudena que acudiera al despacho. Sobre la mesa había un ordenador portátil y varios documentos. Ella entró con la misma seguridad de siempre. ¿Ocurre algo? Leandro no respondió. Pulsó una tecla. En la pantalla comenzaron a reproducirse las grabaciones de las cámaras de seguridad. Almudena observó cómo aparecían una tras otra las imágenes en las que conducía a doña Mercedes hasta una habitación. Cerraba la puerta con llave o la intimidaba en los pasillos cuando creía que nadie podía verla. Su sonrisa empezó a desvanecerse. Puedo explicarlo. Eso espero. Solo intentaba mantener el orden de la casa. Tu personal no sabía controlar la situación. Leandro sostuvo su mirada. No intentabas proteger esta casa. Guardó unos segundos de silencio. Te aprovechaste de una anciana que no podía defenderse porque estabas convencida de que nadie creería sus palabras. Almudena dio un paso al frente. ¿De verdad vas a creer a una mujer con Alzheimer antes que a mí? Leandro negó lentamente. No, señaló la pantalla. Voy a creer las pruebas. El despacho quedó en silencio. Después de unos segundos, Leandro dejó el anillo de compromiso sobre la mesa. Nuestra boda no se celebrará. Almudena lo miró sin poder ocultar la rabia. Te arrepentirás. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto antes quién eras realmente. Sin decir una palabra más, Almudena abandonó el despacho. Aquella misma tarde dejó la mansión Aranda para siempre. Los empleados la vieron marcharse en silencio. Ninguno celebró su derrota. Todos compartían el mismo remordimiento por no haber protegido antes a doña Mercedes. Horas después,
Leandro llamó a Noelia y a su madre. Las dos entraron al despacho con cierta inquietud. Leandro se acercó primero a la anciana. Doña Mercedes. Ella levantó la vista con una sonrisa serena. ¿Sí? Leandro inclinó ligeramente la cabeza. Perdón por no haberla protegido. La anciana lo observó unos segundos. Después le acarició la mano con la misma ternura con la que una madre consuela a un hijo. Ya pasó. Aquellas dos palabras pesaron más que cualquier reproche. Solo entonces Leandro abrió una carpeta y la dejó sobre la mesa. Dentro estaba el expediente de Julián Ibáñez. Noelia sintió que las manos comenzaban a temblarle. ¿Cómo? He descubierto que trabajó para Aranda Grupo. El accidente en el que murió ocurrió cuando mi padre dirigía la empresa y nunca se investigó como debía. El silencio volvió a llenar la estancia. No puedo cambiar el pasado, continuó Leandro, pero sí asumir la responsabilidad que mi familia evitó durante demasiado tiempo. He ordenado reabrir el caso y la empresa compensará a tu familia como corresponde. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Noelia. Nunca vine buscando justicia. Lo sé. Solo quería cuidar de mi madre. Leandro bajó la mirada. Y esta casa terminó fallándoles a las dos. Un año después, la mansión Aranda era un lugar muy distinto. La empresa había creado un programa de apoyo para las familias de trabajadores fallecidos en accidentes laborales y otro destinado a proteger a las personas mayores en situación de dependencia. Doña Mercedes seguía olvidando nombres y fechas. Algunas mañanas preguntaba por Julián como si aún fuera a regresar del trabajo. Otras confundía a Leandro con algún vecino de su juventud. Pero había algo que nunca volvió a ocurrir. Jamás volvió a sentir miedo al cruzar aquellos pasillos. Una tarde de primavera, los tres compartían un café bajo el viejo naranjo, donde todo había comenzado. El aroma del azahar volvía a llenar el jardín. Doña Mercedes contempló las flores, tomó la mano de Noelia y, después, la de Leandro. ¡Qué suerte tenemos! Hoy estamos todos en casa. Noelia dejó escapar una lágrima silenciosa. Leandro apretó con suavidad la mano de la anciana. Comprendió que un hogar no se construye con piedra, dinero ni apellidos. Se construye cuando alguien vuelve a sentirse seguro. Y mientras el viento hacía caer lentamente los pétalos del azahar sobre el patio, supo que aquella sería la primera primavera en muchos años en la que, por fin, todos podrían vivir sin miedo. Al final, la verdadera victoria de esta historia no fue descubrir una mentira ni cancelar una boda, sino devolver la paz a un corazón que llevaba demasiado tiempo viviendo con miedo. Allí donde antes había silencio, volvió a escucharse el sonido de las risas, y donde el dolor parecía imposible de borrar, nació un hogar construido sobre el respeto, el perdón y el cariño. Personalmente, creo que las historias más hermosas no son las que hablan de personas perfectas, sino de quienes encuentran el valor para reconocer sus errores y hacer todo lo posible por repararlos. Si este relato ha logrado emocionarte, cuéntanos en los comentarios escribiendo un 1. Y si crees que hay algún detalle que podría mejorarse, o deseas compartir tu opinión, escribe un 0. Nos encantará leerte. Quizá la enseñanza más valiosa sea que la bondad nunca es un gesto pequeño. Un acto de compasión puede cambiar el destino de una persona, una familia, e incluso de quienes creían haber perdido toda esperanza. Todos merecemos una oportunidad para ser queridos, para construir un nuevo hogar, y para descubrir que el verdadero valor de una vida no se mide por el dinero ni por la posición, sino por el bien que dejamos en el corazón de los demás. Igual que un viejo naranjo sigue regalando su aroma cada primavera, incluso después de soportar los inviernos más duros. Una sola acción nacida del amor puede iluminar los caminos más oscuros de nuestra vida. Ahora te invitamos a dedicar unos instantes a pensar en esta historia y en las personas que han dejado una huella en tu propio camino.
Si este relato ha tocado tu corazón, será un honor que formes parte de esta comunidad, acompañándonos en las próximas historias. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspirada en valores humanos universales. Aunque sus personajes y acontecimientos han sido recreados, el mensaje de esperanza, dignidad y amor que transmite pertenece a la vida de todos nosotros.